Y estoy aquí con el señor Mauricio Curi esta mañana que nos tiene una noticia bomba en el mundo de la industria automotriz. Te saludo, Mauricio. Pues con muchísimo gusto, Pedro, saludarte aquí a Beto, a todo el equipo de Central FM, a nuestros amigos que nos escuchan el día de hoy. Y justamente en la madrugada del día de hoy se da a conocer que Fiat Chrysler hace un acercamiento para una transformación de merge, que ellos llaman, proponiéndole esta fusión a Grupo Renault, que es una fusión que vendría de manera muy importante a dar un balance y distintos valores agregados. Por ejemplo, para Renault la presencia en los Estados Unidos a través de toda la presencia que tiene Fiat Chrysler en este mercado. Por el otro lado, la presencia en Rusia, que no tiene Chrysler en el mercado europeo, que vendrían apoyándose con la presencia que tienen como un bastión muy importante. Fiat es el principal vehículo en venta en Brasil, por ejemplo. Entonces el mercado brasileño viene a ser muy atractivo también para la gente de Renault. Entonces se habla de una fusión 50-50, donde ya las pláticas van tan avanzadas que dicen que el representante de la familia Agnelli, que es el principal tenedor de acciones de Grupo Fiat Chrysler, tomarían el liderazgo en el board, o sea, tomarían a través de John Elkann, que es el representante de la familia Agnelli, sería el chairman of the board, y propondrían que Jean-Dominique Senard, el actual CEO de Renault, sea el CEO de esta nueva fusión. También se habla de que con esto, y lo habíamos platicado cuando Nissan estaba muy renuente en aceptar el merge con Renault, uno de los valores que estaba buscando Renault era llegar a una producción superior a los 8,5 millones de unidades, que alcanzarían en esta fusión con Fiat, que se estima serían 8,7 millones unidades aproximadamente después de la fusión, tratándose de colocar en tercer lugar solo por debajo de Toyota y Volkswagen, y compitiendo de manera muy directa con lo que viene a ser General Motors y Hyundai, que son los que están peleándose este tercer lugar en producción global de automóviles. Esta fusión viene después de pláticas que se habían tenido en el pasado, pero que por la personalidad misma de los dos grandes figuras que tenían ambos grupos, por un lado Carlos Ghosn, que pues, es un líder que hemos hablado mucho de él, y por el otro lado Sergio Marchionne, que vino a rescatar a agua y aceite, ¿eh? Pues eran, pues digamos, dos personalidades tan fuertes que no eran compatibles, ¿no? Y esto había en el pasado evitado la posibilidad de pláticas constructivas. Estos dos, digamos, grandes líderes hoy ya no juegan en el espectro de estas dos empresas, y lo cual permite que se limpien este camino para buscar una fusión productiva, lo cual deja a Nissan no en las mejores condiciones, porque se habla de continuar obviamente la alianza Nissan-Renault. En esta fusión se le ofrecería a un ejecutivo de Nissan tener una posición en el board, un asiento, pero pues no tendrían posibilidad de tener, digamos, un voto que realmente viniera a tener un peso específico, y sí se lo da a Fiat y sí se lo da a Renault, que Renault, no olvidemos, es el principal accionista en Nissan, ¿no? Sí. Entonces viene a ser como para el lunes de coyunturas que normalmente platicamos aquí, viene a ser un anuncio sumamente importante para la reconfiguración mundial de lo que es la industria automotriz. Fíjate que, digo, la gente tiene que saberlo, la empresa Fiat fue una de las organizaciones de la posguerra que mantuvo su genoma italiano, la fábrica italiana de automóviles Turín, que en algún momento, cuando los países del eje se juntan en la guerra, aunque no participó en la misma, hablo de España, hizo SEAT, Sociedad Española de Automóviles Turín, que es una derivación de la italiana y que puso un pie en lo que fue en aquel tiempo el primer intento europeo de hacer una empresa automotriz de carácter continental, no de un carácter nacional. Mira qué interesante. En aquel tiempo, cuando las épocas del hiperproteccionismo de Franco, en España solamente había un vehículo, que era el SEAT. O sea, el SEAT era, no había otra marca. No había otra marca. O sea, los taxis eran SEAT, los vehículos que usaban las personas eran SEAT, o sea, hubo por ahí una empresa que murió en la guerra, que hacía tractores, una historia como la de Lamborghini, que fue Pegaso. Pegaso hacía tractores y después se derivó en hacer autobuses,
digamos, el manejo masivo del turismo en España. En la época del franquismo todos los autores eran Pegaso, y hubo por ahí un vehículo deportivo, que fue un Pegaso, que por cierto es un clásico, digno de Pebble Beach, porque fue una época muy pequeñita, unos 15 años, en donde sacaron un vehículo deportivo, como después hizo Lamborghini con el Lamborghini, de tractores a vehículo deportivo, Pegaso a vehículo deportivo, Lamborghini aquí está y el Pegaso desapareció. Pero sí, la historia de esta fábrica italiana de automóviles Turín, que tuvo un crecimiento inusitado, no así el caso de los vehículos de la Lombardía, que era Alfa Romeo, y de Ferrari, que fue pues, de nicho, ¿no? Que ahora están consolidados en Fiat, ¿no? O sea, ahora están consolidados en Fiat. Así es. Y que una de las cosas que mencionas y que es muy importante, la relevancia que tiene para los gobiernos europeos el poder seguir teniendo marcas fuertes. Se está hablando en esta fusión que el gobierno italiano pretende tener una posición accionaria similar a la del gobierno francés en Renault, para dar igualdad de circunstancias en la toma de decisiones y que se protejan, por supuesto, el hecho de que exista esta marca italiana o desaparezca bajo el yugo de la francesa. Entonces, inclusive dentro de estas negociaciones intervienen de manera directa los gobiernos de ambos países para mantener esta predominancia en lo que es la tecnología y lo que es la movilidad hacia el futuro. Se está moviendo el mundo hacia allá, y si no haces la consolidación de lo que hoy está proponiendo Fiat Chrysler para Renault, pues simplemente no vas a figurar en la escena de lo que será la nueva competencia ante una nueva energía que va a ser la predominante en la industria automotriz. Predominante, y que en Europa está cobrando mayor relevancia todavía que en América por las estrictas condiciones de la política pública en función de las emisiones contaminantes que han llevado ya a determinadas marcas, como lo hemos hablado de Volkswagen y otras, a hablar de la evolución hacia la electrificación en el 100% de sus portafolios, no más allá del 2030, que en 2025 quizá más de la mitad de la oferta de productos sea 100% eléctrica, y que pues la demanda de lo que requieren en investigación y desarrollo para llevar a la electrificación tanto a los productos de Fiat como de Renault, pues se puede mejor en esta fusión, lo cual pues esperemos sea un augurio de un éxito. No hay que olvidar que las fusiones anteriores por ejemplo la de Chrysler con Daimler fue un fracaso, que a la postre viene a rescatar Marchionne, y que pues este tipo de acuerdos siempre llevan un riesgo, pero que después de la administración tan exitosa que tuvo Sergio Marchionne al frente de Fiat Chrysler, se estima la dejó en suficiente buena posición como para poder enfrentar esto en igualdad de circunstancias. Ojalá va a ser realmente un movimiento de ajedrez interesantísimo en la industria automotriz, y Fiat Chrysler Renault, con todo lo que también estaba en juego con Japón, como tú bien lo apuntas, le da una nueva conformación al mercado. Uno de los grandes propósitos del gobierno de Jacques Chirac, cuando dejó la presidencia de los, digamos, herederos de François Mitterrand, antes de Sarkozy y antes de François Hollande y todo eso, Jacques Chirac lo que trató de hacer fue poner a Francia en la vanguardia de la propuesta tecnológica y de diseño. El Renault, el Peugeot eran vehículos viejos. El Citroën eran vehículos, tuvieron una época de auge y después ¡pum!, se agorzomaron, se estancaron, se quedaron sin evolucionar. Así es. No tenían este atractivo para el mercado y fueron rebasados ampliamente por los alemanes. Entonces ahora van por lo suyo otra vez los franceses, y creo que esta intentona de propuestas de alianza con los italianos, que siempre han sido dominantes en el mercado del diseño. Sobre todo en diseño. ¿Sabes? En diseño. Bueno, digo, no hay nada más latoso que un vehículo italiano, o sea, porque es la flema misma de lo que es Italia, pero no hay nada más hermoso que un vehículo italiano. Sin duda. Y vaya que Italia ha destacado no solamente en vehículos, sino en diseño de interiores, en arquitectura. La verdad es que esta esencia artística muy fomentada en la época de Miguel Ángel, y que ha sido una tradición y orgullo de los propios italianos por lo que es la arquitectura, lo ha llevado a otras dimensiones en diseño de ropa, en diseño de interiores. Todo lo que es digamos, con la revolución industrial,
desaparecen los talleres y surge la empresa mediana. Pues la base de la industria en Italia es la empresa mediana, es la empresa esta que no es no tiene gran estatura, pero en la media hay un montón de empresas medianas en Italia que sostienen a Italia como una economía verdaderamente potente. Italia es sui generis, de verdad, en todos los órdenes. Sí. Y yo creo que va a ser esto, si se consolida, va a ser una de las noticias más importantes de este primer va a ser de cuatrimestre. los grandes contendientes de la industria y esperemos que así sea, Pedro. Así será. Siempre los italianos, ¿no? Poniendo la nota, ¿no? Desde Julio César para acá no han dejado de poner la nota. Claro. Bueno, el Renacimiento le dio a Europa una belleza arquitectónica enorme que tuvo como corazón mismo de toda esta efervescencia artística de Italia. Miguel Ángel, Leonardo fueron los padres del Renacimiento y de ahí derivó en todo lo que después fue el mecenazgo de los Medici. Los Medici le dieron, con todo lo que había detrás de ellos, pero le dieron un poder de hermosura a las artes. ¿Y sabes quiénes finalmente acabaron siendo los Medici? Eran judíos. Claro, eran banqueros. Eran banqueros judíos en Italia. Y fueron dueños, hasta de la corona francesa, cuando Catalina de Medici se casa con Alejandro II. Claro. Dominaron al mundo con las finanzas y de ahí derivó en un renacimiento que, pues hasta nuestra época. Hoy finalmente la depuración de los procesos industriales en Europa, sin duda alguna, uno de los protagonistas es esta Italia de siempre. Una economía pujante, dinámica, inquisitiva y siempre buscando reductos de modernidad que le den un valor distintivo. Italia, sin duda alguna, una de las mejores. Gracias, mi querido. No, pues con mucho gusto, Pedro. Vamos a hacer una breve pausa, si me lo permiten.